Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. Grandes fueron los cambios que la sociedad sufrió a lo largo de su historia. Del descubrimiento del fuego hasta la tecnología, todas las revoluciones causaron gran impacto en la sociedad, alterando no solo el comportamiento, sino también la forma como nos relacionamos con quien somos. Y en noviembre de 1859, la historia de la humanidad sería transformada para siempre. Charles Darwin publicó el libro El origen de las especies, que para muchos representó la independencia científica para explicar la vida y su variedad sin la necesidad de un creador. Desde entonces, en escuelas que no son religiosas, es común enseñar solamente en las clases de ciencia teorías como el Big Bang o el evolucionismo y tantas otras, excluyendo completamente teorías como el diseño inteligente o el propio creacionismo. La creencia en el relato bíblico de que Dios habría creado la vida en el planeta en solo 6 días es hasta hoy un debate entre educadores y científicos. Sin embargo, en las escuelas religiosas, el creacionismo es enseñado a los alumnos. Y la pregunta que surge es, ¿puede la teoría creacionista ser considerada una teoría científica? Hoy voy a recordar un poco mi infancia. Es día de volver a la escuela. Me gustaría entender cómo funciona la enseñanza sobre nuestros orígenes en el medio estudiantil. Entonces, cuando ellos vienen y te ofrecen las opciones de evolución, quiero decir, de conocimiento, entonces tú puedes conocer a ambas y puedes sacar tu propia opinión sobre eso. Una se basa en la ciencia y la otra en la fe, en la religión, dependiendo de la creencia. Una cosa es la teoría evolutiva, teoría científica. El creacionismo, de cierta manera, está más relacionado con la creencia. Y saber por qué no se habla de creacionismo en las escuelas no religiosas. Vamos a recordar que lo que convierte una teoría científica no es su origen, pero es el hecho de que ella puede ser probada, observada, refutada o corroborada. Eso es lo que podemos hacer con el creacionismo. En breve, aquí en Orígenes. Desde que la teoría de la evolución fue publicada por Charles Darwin en 1859, gran parte de los científicos adoptó esa teoría como la que mejor explica las alteraciones en los seres vivos a lo largo de los años. La idea de que Dios nos creó listos y a su imagen y semejanza dio espacio a la teoría de la evolución. Prácticamente, el texto que Darwin escribió en 1859, que en resumen es básicamente la selección de las especies, la evolución de las especies. Tú ves ahí un nombre que es bastante largo en inglés, pero básicamente esa obra le dio fama, le dio la inmortalidad, le dio asientos en circuitos cerrados de ciencias y se convirtió en poco tiempo en un paradigma. Fue en su visita a las Islas Galápagos, a bordo del navío HMS Beagle, que Darwin pudo observar, en diferentes ambientes, animales con características distintas. Esa observación, junto a una serie de nuevas ideas en la época, le dieron a Darwin fuerzas para publicar sus textos. El siglo XIX
presenció muchas transformaciones en muchas áreas. El siglo XIX es el siglo de la historia, por ejemplo, de los grandes diccionarios, las grandes enciclopedias, las grandes historias, documentales. Es el siglo de la arqueología, es el siglo de la biología, es el siglo que verá el surgimiento del psicoanálisis. En fin, que va a encontrar el apoyo en el siglo XX. O sea, es el siglo donde efectivamente la ciencia pasa, entre comillas, supuestamente a destronar la teología. Mientras quizás puede usar el término modelo para explicar el mundo. Entre esos modelos están las teorías como el Big Bang, que se entiende que el espacio-tiempo surgió a partir de una explosión que liberó una gran cantidad de energía. Y tal como el Big Bang, otras teorías fueron surgiendo a partir de las ideas de Darwin. Por eso, hoy voy a visitar 2 escuelas. Un colegio no religioso en cuyas asignaturas de ciencia no se encuentra el creacionismo. También visitaré un colegio adventista donde se enseña el creacionismo tanto en las materias de ciencia como en la de religión. En estos momentos estoy llegando a un colegio que no es religioso para poder conversar sobre teorías científicas y también saber si los alumnos escucharon en algún momento sobre el creacionismo. Y mi primera parada es en un colegio no religioso. Allí preferí conversar con los profesores antes que los alumnos. ¿Cuál es la importancia de enseñar todas las teorías más conocidas del origen del universo? La escuela no es enemiga de ninguna teoría. Por ley, Brasil es un país laico. Nosotros podemos trabajar 2 versiones o tantas otras versiones del origen del mundo. Y es importante porque hay tanta diversidad de creencias, hay diversidad en la manera de ver el mundo y su concepción. Lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que todo lo que está en el programa de ciencias es, de hecho, una teoría científica. Entonces son teorías científicas basadas, ¿no? Y por causa de ello es importante saber ¿por qué? Porque de cierta manera, como nosotros lo entendemos, ¿por qué somos y dónde estamos? En el hecho científico, en ese caso. Pero ¿será que los alumnos entienden ese hecho científico? Bueno, vamos a descubrir eso y mucho más. ¿Qué entienden por teoría de la evolución? Evolución o teoría de la evolución sería cualquier tipo de cambio que suceda en una determinada especie o en un determinado tipo de familia de primates o bacterias. Julia, ¿qué es lo que tú entiendes sobre la teoría de la evolución? Evolución, lo que yo veo son cambios y que todos los seres vivos que existen tienen un ancestral en común hace mucho tiempo atrás y que por cambios somos lo que somos y los otros seres vivos son como ellos son, como las plantas, los animales. ¿Cuáles son las teorías científicas que ustedes aprenden también aquí en el colegio? De Lamarck y de Wallace, que Wallace es la complementación de Darwin más moderno, además del Big Bang. Y decidí hacer esas mismas preguntas a los alumnos del colegio adventista. Cuéntenme, ¿qué entienden por teoría de la evolución? Es una explosión llamada el Big Bang y después los seres que estaban en nuestro planeta, ellos comenzaron a evolucionar hasta llegar al punto en el que estamos hoy. ¿Qué otras teorías también ustedes aprenden aquí en el colegio? Evolucionismo, creacionismo. ¿También estudian sobre el diseño inteligente? Sí, también sobre el diseño inteligente, religión. Profesora Erika, muchas gracias por recibirnos. ¿A cuánto tiempo más o menos ya viene enseñando biología? Ya son 15 años en esa función. ¿Y cómo es para usted tener que enseñar una cosa, una teoría que usted no cree? Los alumnos deben preguntar, profesora, ¿usted en qué cree? Porque cuando somos alumnos siempre preguntamos, queremos saber lo que el profesor piensa. Sí. La primera cosa que ellos me preguntan es, profesor, usted es adventista, ¿verdad? Les digo sí. Entonces ¿usted no cree? Les digo que no.
No creo, yo soy creacionista. Ellos siempre vienen con esas preguntas, pero es difícil. Y yo les digo que sí, que es difícil hablar de una cosa de la que no crees. Pero como es una teoría, que fue una propuesta y aparece mucho en exámenes y pruebas, lo estudiamos así, como una teoría. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre la enseñanza del creacionismo en las escuelas? Lo que yo creo es que no logramos comparar la teoría de la evolución con el creacionismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la teoría evolutiva y la teoría científica que está basada en hechos. El creacionismo, de cierta manera, está más relacionado con la creencia. Lejos de ser un absurdo, en mis viajes tengo percibido que ese es un pensamiento muy común en el medio científico. Es por ello que decidí visitar a un amigo, el Dr. Marcos Costa, presidente de la Sociedad Creacionista Brasileña. Una pregunta muy común es si el creacionismo es ciencia o religión. Las personas a veces nos acusan de que queremos juntar ciencia con creacionismo, porque ellos dicen que la base del creacionismo es la Biblia y por lo tanto debe ser tratado en el ámbito de la religión. Vamos a recordar que lo que convierte una teoría científica no es su origen, pero es el hecho de que ella puede ser probada, observada, refutada o corroborada. Eso es lo que podemos hacer con el creacionismo. Por lo tanto, en ese sentido, es científico. Veamos en la escritura de Génesis, en el capítulo 6, nos dice que la tierra fue destruida por una gran catástrofe. Esa es la narración. Esa narración me permite elaborar una hipótesis, o sea, si hubo una gran catástrofe, yo debo encontrar en la naturaleza señales de esa catástrofe y yo puedo hacer una investigación científica para buscar esas señales. Y existen varios científicos creacionistas haciendo investigaciones como estas. En la región Inca de Perú existe una formación rocosa llamada Formación Pisco. Y allí tenemos decenas y decenas de fósiles de ballenas sepultadas y muy bien cuidadas. O sea que los investigadores científicos creacionistas fueron hasta allí, partieron de una hipótesis de que hubo una catástrofe, investigaron esos fósiles de ballenas, de la formación Pisco y concluyeron que la mejor explicación para su sepultura es una gran catástrofe. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de una investigación científica que fue hecha con los mejores métodos de la ciencia y fue basada en una narración bíblica. ¿Por qué es importante conocer mucho más a fondo la teoría del creacionismo? Conocer el creacionismo nos da una perspectiva de propósito. Nosotros somos creados ¿para qué? ¿Y por qué? Cuando nosotros llegamos a responder esa pregunta a través del creacionismo, nosotros entendemos cuál es nuestro papel en el universo. Después del intervalo voy a preguntar sobre la enseñanza de teorías como el Big Bang en las escuelas. No es una teoría porque no existen formas de comprobar científicamente dentro del método científico que es verdadero. Entender la importancia de enseñar una teoría más sobre el origen de la vida. Para que un individuo pueda, a través de su conocimiento y estudio, elegir cuál tiene un rumbo mejor para que él pueda comprender sobre ese asunto. ¿Y la ley? ¿Qué es lo que nos dice sobre la enseñanza del creacionismo? Las leyes de mayoría de los países de América del Sur permiten que las escuelas definan su línea didáctica. Orígenes regresa en breve. ¿Evolución o creacionismo? Vamos a recordar que lo que convierte una teoría científica no es su origen, pero es el hecho de que ella puede ser probada, observada, refutada o corroborada. Eso es lo que podemos hacer con el creacionismo. Yo, Ana López, periodista y exploradora, estoy visitando dos escuelas, una religiosa y otra no religiosa, con el fin de saber qué es lo que los alumnos piensan sobre el origen de la vida. Es una explosión llamada el Big Bang y después los seres que estaban en nuestro planeta, ellos comenzaron a evolucionar hasta llegar al punto en el que estamos hoy. Y hay
muchas cosas que todavía quiero preguntarles a ellos. Ahora mismo estoy en una escuela para conversar con algunos alumnos sobre lo que ellos piensan y saben de las teorías del origen de la vida, entre ellas el creacionismo. ¿Qué entiendes por creacionismo? ¿Ves ciencia en el creacionismo? El creacionismo para mí se torna más científico, porque generalmente cuando nosotros crecemos, cuando somos pequeños, porque Dios así lo quiso, Dios quiso, entonces lo que yo terminé aprendiendo fue lo siguiente, de que Dios creó su mundo y también creó todas las leyes que tenemos en el universo, y no una cosa separada de la otra. Pero al estudiar en sí el creacionismo, ¿tú descubriste que hay ciencia por detrás? Sí, hay mucha ciencia por detrás. ¿Y tú? La mía, desde que yo conocí, ya nací en una familia creacionista, entonces no sentí ese impacto de que hay tanta ciencia. Para mí fue la misma cosa. ¿Qué opinan sobre si el profesor tuviese que enseñar también, además del evolucionismo, el creacionismo? Yo creo que son áreas diferentes, que si estudiáramos a fondo, una se conecta con la otra, pero sería una idea interesante si la escuela nos enseñara sobre eso. No debería haber ningún problema. Yo creo que no afectaría, porque son áreas totalmente diferentes. Una se basa en la ciencia, la otra en la fe, en la religión, dependiendo de la creencia. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre la enseñanza del creacionismo en las escuelas? La enseñanza del creacionismo en las escuelas es importante si tenemos en cuenta el contexto histórico. De manera científica, yo no veo el porqué. Entonces es interesante en el caso, en el punto de vista histórico. Sin embargo, para comparar entre qué es mejor, no veo sentido, de hecho. Hace tiempo que existe ese debate en Brasil. Nosotros somos un país libre, un país laico. Nuestra ley, la ley de directrices y bases, nos trae todo ese parámetro de enseñanza de las experiencias religiosas, entender la diversidad, principalmente. Entonces nosotros necesitamos conocer para respetar, y la educación en Brasil nos trae esa posibilidad. Y es sobre esa posibilidad de que se enseñe creacionismo en las escuelas que me gustaría conversar con el doctor Augusto, abogado que trabaja junto a instituciones religiosas. Las escuelas tienen autonomía para enseñar y al mismo tiempo estudiar creacionismo. Sí, las escuelas tienen autonomía para al mismo tiempo enseñar y que los estudiantes aprendan al creacionismo al lado de evolucionismo, porque las leyes de mayoría de los países de América del Sur permiten que las escuelas definan su línea didáctica, su línea de contenido y así puedan enseñar sin ferir las constituciones o las legislaciones de los países. ¿Por qué los libros didácticos normalmente no muestran el creacionismo o cualquier otra teoría, solo permanece en la evolución? Lo que yo creo que es interesante es tener otras teorías para que un individuo pueda, a través de su conocimiento y estudio, elegir cuál le agrada o cuál tiene un rumbo mejor para que él pueda comprender sobre ese asunto. El poder de elegir. De elegir, porque nosotros tenemos ese poder de elección, nosotros como seres humanos. Pero yo creo que no existe por el rumbo de los grandes científicos, de los científicos que existen y algunos de ellos, no todos ellos, que colocan a la teoría de la evolución como, entre comillas, como la teoría válida científicamente. Y no existe científicamente la validación de esa teoría. Pueden tener evidencias, pero científicamente no existen. Pero la dirección es evolucionista. Entonces, ellos creen que creacionismo es religión. Y como religión, yo creo que ellos piensan que es algo diferente a ciencia. Entonces lo separan. Y yo creo lo contrario. Ciencia y religión se completan. Profesora, ¿ya tuvo experiencia trabajando fuera de una institución que no
religiosa, una posición cristiana, ¿cómo fue la experiencia de enseñar evolucionismo y solamente evolucionismo? Sí, yo les enseñé la teoría de la evolución y no llegué a decir nada sobre creacionismo al principio. Expliqué toda la teoría de evolución y no hablé sobre mi punto de vista. Pero al final, después de terminar la teoría de la evolución, yo les llamaba la atención diciendo que no era la única teoría. Y yo les preguntaba a los alumnos si ya habían oído sobre el creacionismo. Porque realmente el libro didáctico no hay nada sobre el creacionismo. ¿Cuál es la importancia para usted de enseñar creacionismo o presentar el creacionismo a sus alumnos? La teoría de la evolución está allí, es muy debatida, pero el creacionismo es poco debatido. Entonces yo creo que estoy ayudando para que ellos puedan tener un pensamiento diferente, para que ellos tengan una visión más crítica. ¿Hubo alguna confusión en ustedes el hecho de que, por ejemplo, muchas veces se denomina al creacionismo solo como religión y la teoría de evolución solo como científica? Yo creo que no, porque son muy diferentes una de la otra. Entonces, cuando ellos vienen y te ofrecen dos opciones de evolución, quiero decir, de conocimiento, entonces conoces, tú puedes distinguir a ambas y puedes sacar tu propia opinión sobre eso. ¿Y tú, Artur? Tengo mi opinión formada sobre cuál yo creo, pero yo creo que lo que termina confundiendo es porque en el examen de admisión solo aparece el evolucionismo y el creacionismo no aparece en el examen. Entonces, nosotros necesitamos estudiar el creacionismo. Por ejemplo, yo soy creacionista, entonces estudio el creacionismo para tener una base personal, pero también necesito estudiar evolucionismo para rendir un examen. Es interesante ver cómo la teoría publicada por Darwin ganó fuerza en todo el mundo. Aunque el evolucionismo tenga una amplia aceptación, cuando miramos al pasado, tú que desde casa acompañas mis investigaciones, sabes que científicos como Isaac Newton, Galileo Galilei y tantos otros que aún hoy son reverenciados, creían en Dios como creador. Además, otras teorías sobre los orígenes, aún no siendo ampliamente aceptadas, continúan enseñándose sin cualquier argumentación. Nosotros solemos decir que es un escenario. No es una teoría porque no existen formas de comprobar científicamente dentro del método científico que eso es verdadero. Dentro del conocimiento científico que tenemos hoy, las evidencias apuntan para eso, pero es un escenario porque no podemos investigar exactamente aquello que sucedió en ese instante inicial. ¿Por qué entonces solo el creacionismo parece ser tachado como una creencia y no como una teoría científica digna de ser enseñada? Yo creo que los seres humanos tenemos el derecho de elegir los caminos que nosotros vamos a recorrer. Entonces, si tenemos un solo camino, te quita ese poder de elección. Entonces, el diseño inteligente, el creacionismo, otras teorías, la evolución, evolucionismo, son importantes de conocer para tener la capacidad de elegir el mejor camino para nuestras vidas, mediante un estudio racional de esas teorías. La próxima semana vamos a hablar de un asunto muy interesante, la selección natural. Y aquellos que en un determinado ambiente se adaptan mejor y se procrean más, teniendo más descendientes, esos serían seleccionados. Y para eso voy a ir a un lugar muy especial, el mayor zoológico particular de Brasil. El primer error que cometemos es que no son los más fuertes que sobreviven. Eso es lo que siempre decimos. Sí, es lo que todo el mundo dice, que el más fuerte sobrevive, pero no. Aquí vamos a entender en la práctica lo que es la selección natural. Para la teoría de la evolución, la selección natural es una fuerza mucho más potente que para los creacionistas. Y descubrir su relación con el creacionismo.